No vales nada. Si quiero, te pondré a fregar suelos, gritaba mi marido, usando su cargo para humillarme. Yo no dije nada. Al día siguiente, cuando entró en contabilidad a por un informe, se quedó de piedra al ver lo que había sobre la mesa. Bienvenidos al canal Giros del Destino. Antes de empezar, nos gustaría que nos dijeran desde dónde nos ven. Sentimos una gran curiosidad. Les deseamos que disfruten de esta fascinante historia. Sofía Martínez estaba sentada en la sala de reuniones, mirando los documentos extendidos ante ella, y sentía como la tensión se acumulaba en sus hombros como un peso abrumador. Fuera, una llovizna de octubre caía sin cesar. Las gotas grises resbalaban por el cristal, desdibujando los contornos de los edificios de oficinas vecinos. En la sala olía a café recién hecho y a muebles nuevos. La sala de reuniones había sido renovada hacía poco, a la dirección de la empresa, Alianza Trade. Le gustaba impresionar a los clientes. ¿Es que no piensas con la cabeza cuando preparas los contratos? La voz de Javier atravesó el silencio como un cuchillo, afilada, cargada de irritación y de una particular rabia ostentosa. Sofía levantó la vista. Su marido estaba al otro extremo de la mesa, con las manos apoyadas en la superficie pulida. Javier García, jefe del departamento de ventas, 38 años, con una camisa blanca perfectamente planchada y una corbata azul oscuro. El pelo, peinado meticulosamente hacia atrás. En su muñeca brillaba un caro reloj suizo, un regalo de la dirección por superar los objetivos del trimestre anterior. Javier, lo he revisado todo 2 veces, dijo Sofía en voz baja, intentando mantener la calma. El contrato está redactado según la plantilla estándar. Todos los puntos han sido acordados con el departamento legal. Según la plantilla, se burló él, y en su voz asomaron notas de sarcasmo. ¿Te das cuenta de que por tu negligencia podemos perder a un cliente? El señor Morales me ha llamado personalmente, indignado porque en el contrato no se especifican las condiciones de aplazamiento del pago. Sofía apretó los labios. Las condiciones de aplazamiento no estaban especificadas porque el propio Javier, en la reunión del día anterior, había dicho que para ese cliente no habría aplazamiento, solo pago por adelantado. Recordaba sus palabras con total claridad, recordaba haberlas anotado en su cuaderno. Pero ahora, al ver su rostro, esa confianza fingida, Sofía comprendió que era inútil discutir. Encontraría la manera de culparla a ella de todos modos. Actué siguiendo sus indicaciones en la reunión de ayer, intentó objetar, pero su voz sonó insegura incluso para ella misma. ¿Mis indicaciones? Javier se enderezó y se cruzó de brazos. ¿Acaso tomaste notas? Enséñamelas. Sofía alargó la mano hacia su cuaderno, pero en ese momento la puerta de la sala se abrió y entraron 2 compañeros. Isabel, de contabilidad, una mujer corpulenta de unos 50 años con una expresión de eterno cansancio, y el joven Daniel, del departamento de logística, que se había incorporado a la empresa hacía poco y todavía miraba a sus superiores con un respeto apenas disimulado. ¿Llegamos a tiempo?, preguntó Isabel con cautela, mirando a su alrededor. Nos dijeron que a las 10 había una reunión aquí sobre los informes trimestrales. Sí, pasad, asintió Javier, y su rostro adoptó al instante una expresión profesional. Justo estábamos comentando con Sofía la calidad del trabajo de nuestro departamento. O más bien, la falta de ella. Sofía sintió que el rubor le subía a las mejillas. Lo había hecho a propósito. Había iniciado esa conversación justo en ese momento, sabiendo que en pocos minutos llegarían otros, para humillarla delante de testigos, para demostrar su superioridad. Isabel y Daniel se sentaron en silencio, procurando no cruzar la mirada con Sofía. Se hizo una pausa incómoda, rota únicamente por el sonido de la lluvia tras la ventana y el suave zumbido del aire acondicionado. ¿Sabes, Sofía?, continuó Javier, y en su voz apareció una dulzura forzada que era incluso peor que un grito directo. A veces pienso que, simplemente, no eres apta para este puesto. Ser gestora de clientes implica responsabilidad, atención al detalle, y tú cometes errores constantemente. Javier, por favor, susurró Sofía, sintiendo que un nudo de vergüenza e ira impotente se formaba en su interior. Hablemos de esto más tarde. ¿A solas? ¿A solas?, sonrió con desdén. ¿Y qué hay aquí de personal? Los asuntos de trabajo se discuten en el ámbito laboral. ¿O es que crees que tus errores no afectan a todo el departamento? Daniel clavó la vista en su portátil, fingiendo revisar unos correos urgentes. Isabel jugueteaba nerviosamente con un bolígrafo, deslizándolo de un lado a otro sobre una hoja en blanco. ¿Es que no te das cuenta? Javier recorrió con la mirada a los presentes, como si los llamara a ser testigos. Si no fuera por mi cargo, hace tiempo que no estarías aquí. No vales nada como profesional. Si quiero, te pondré a fregar suelos con el personal de limpieza. Y eso si tienes suerte de que te mantenga en la empresa.
El silencio se volvió tangible. Sofía sintió que se le cortaba la respiración. Las palabras de su marido quedaron suspendidas en el aire, pesadas y humillantes. Isabel levantó la vista y la desvió rápidamente. Un atisbo de compasión cruzó su rostro, pero no dijo nada. Daniel tragó saliva y se inclinó aún más sobre la pantalla. Sofía cerró lentamente la carpeta con los documentos. Le temblaban ligeramente las manos, pero se obligó a recoger los papeles con cuidado, sin delatar su estado interior. Una tormenta rugía dentro de ella, quería gritar, arrojarle la carpeta a la cara, salir corriendo de la sala y dar un portazo, pero no hizo nada de eso. Entendido, dijo con voz firme, levantándose de la silla. Modificaré el contrato con las observaciones. Javier asintió, pasando ya a otros papeles, como si no acabara de pisotear la dignidad de la persona con la que había compartido cama durante los 12 años. Sofía salió de la sala de reuniones, cerrando la puerta con cuidado tras de sí. El pasillo estaba vacío. Solo en el otro extremo, una impresora escupía rítmicamente otra pila de documento. Se apoyó en la pared y cerró los ojos, intentando recuperar el aliento. El corazón le martilleaba en la garganta y las palmas de las manos le sudaban. ¿Cómo habían llegado a esto? Recordó cómo se conocieron 14 años atrás, en la fiesta de empresa de otra compañía donde ella trabajaba como secretaria y él era un simple representante de ventas. Javier le había parecido encantador, atento, con un gran sentido del humor y una gran capacidad de escucha. La acompañó a casa después de aquella noche, y hablaron hasta el amanecer, sentados en un banco junto a su portal. Hablaron de todo, de sueños, de planes, de cómo debía ser una familia de verdad. Se casaron 6 meses después. La boda fue modesta. Firmaron en el registro civil y lo celebraron con sus padres y unos pocos amigos en un pequeño restaurante. No tenían mucho dinero. Vivían de alquiler en un piso de un dormitorio en las afueras. Pero a Sofía, en aquel entonces, le parecía que eso era la felicidad. Javier llegaba del trabajo y lo primero que hacía era abrazarla y preguntarle qué tal le había ido el día. Los fines de semana paseaban por el parque, iban al cine, planeaban el futuro. No conseguían tener hijos. Los médicos se encogían de hombros, hablaban de incompatibilidad, de una baja probabilidad. Esa fue la primera grieta. Javier se volvió más introvertido, empezó a pasar más tiempo en el trabajo. Cuando Sofía intentaba hablar sobre la posibilidad de adoptar, él lo descartaba. Ahora no, primero tenemos que establecernos económicamente. Luego vino la hipoteca. Un piso de 2 dormitorios en una urbanización nueva, su propio hogar. Por fin, Javier consiguió un ascenso, se convirtió en jefe de equipo de venta. Su sueldo aumentó, empezaron a llegar las primas. Comenzó a quedarse en la oficina hasta más tarde, llegaba a casa tarde, cansado e irritable. Y un año después ocurrió lo que lo cambió todo definitivamente. La empresa donde trabajaba Sofía quebró. Se quedó sin trabajo. Durante varios meses no encontró nada adecuado. El dinero se iba casi por completo en la hipoteca y lo más básico. Javier empezó a echárselo en cara. Yo soy el único que se mata a trabajar mientras tú te quedas en casa. Cuando por fin encontró un puesto, precisamente en Alianza Trade, donde para entonces Javier ya era jefe de departamento, él lo dio por sentado. Claro, ¿dónde te iban a coger sin experiencia si no es conmigo? Y era cierto. A Sofía la contrataron en gran medida gracias a la recomendación de su marido. Al principio, se sintió agradecida. Por fin un trabajo de nuevo, un sueldo. La posibilidad de ayudar con los pagos. Pero muy pronto se dio cuenta de que esa gratitud se había convertido en cadenas. Javier empezó a aprovecharse de su posición. Al principio, eran pequeñas cosas. Le pedía que se quedara después del trabajo para terminar un informe suyo, ya que tú no tienes nada que hacer. Luego empezó a asignarle las tareas más incómodas, trabajar con clientes problemáticos, gestionar documentos con plazos ajustados. Y siempre lo subrayaba, si no lo haces bien, no te defenderé. Aquí eres una empleada más, y yo soy tu jefe. En casa también todo cambió. Javier se volvió más frío, más distante. Podía pasarse toda la tarde con el móvil, respondiendo a correos del trabajo, sin siquiera preguntarle cómo le había ido. El sexo se convirtió en una rara formalidad, una vez al mes, sin ternura ni intimidad, como si fuera el cumplimiento de un deber conyugal. Sofía intentó hablar con él. Varias veces inició conversaciones serias. Javi, ¿qué nos está pasando? Nos queríamos. Él se quitaba el tema de encima. Estoy cansado. Sofía, ¿hay problemas en el trabajo? Ya lo ves. Hablemos luego. Pero ese luego nunca llegaba. Y en los últimos 6 meses, todo se había vuelto completamente insoportable. Javier empezó a humillarla abiertamente delante de sus compañeros. Podía criticar su trabajo en público, incluso cuando no había ningún error.
Podía obligarla a rehacer documentos 3 veces, buscando el más mínimo fallo. Y siempre lo acompañaba de indirectas: si no fuera por mí, hace tiempo que no estarías aquí. Sofía abrió los ojos y miró la hora. En 15 minutos empezaba la reunión general. Tenía que volver. Se arregló la blusa, se pasó la mano por el pelo recogido en una coleta pulcra y se dirigió a su puesto de trabajo. La oficina que compartía con otros 3 gestores estaba al final del pasillo. Era un espacio luminoso con grandes ventanas, 4 escritorios abarrotados de papeles y carpetas. En las paredes colgaban carteles motivacionales: el éxito empieza con el primer paso, el cliente siempre tiene la razón. Sofía se sentó en su escritorio junto a la ventana y encendió el ordenador mecánicamente. «Sofía, ¿estás bien?», le preguntó en voz baja Lucía, su compañera y la única persona a la que podía llamar amiga en esa oficina. Lucía Moreno, 32 años, gestora de logística, pelirroja y pecosa, siempre dispuesta a ayudar. «Estoy bien», mintió Sofía, sin apartar la vista de la pantalla. «Le he oído gritarte». Lucía acercó su silla y bajó la voz. «Esto ya es pasarse de la raya, Sofía. ¿No tiene derecho a hablarte así? Sea tu jefe o no». «Sí que lo tiene», respondió Sofía con cansancio. «Realmente cometí un error». «¿Qué error?», se indignó Lucía. «Si yo estuve ayer en la reunión». Él mismo dijo: «Ningún aplazamiento para Morales». Lo oímos todos. Sofía no dijo nada. Lucía tenía razón, por supuesto. Pero ¿de qué servía discutirlo? Javier encontraría la manera de darle la vuelta a la situación a su favor. Siempre la encontraba. Por la tarde, de vuelta a casa, Sofía viajaba en el metro, mirando la oscuridad intermitente de los túneles a través de la ventanilla. El vagón estaba medio vacío, la hora punta ya había pasado. Se había quedado hasta tarde terminando aquel dichoso contrato. En sus auriculares sonaba una música suave, una vieja canción de amor que ella y Javier solían escuchar juntos. El piso la recibió con oscuridad y silencio. Javier aún no había llegado. Probablemente se habría quedado hasta tarde en el trabajo o se habría ido a un bar con algún compañero. Últimamente lo hacía a menudo, sin avisar, sin preguntarle si quería acompañarle. Sofía se quitó los zapatos en la entrada, fue a la cocina y puso a calentar agua. Mientras servía, se quedó de pie junto a la ventana, observando la ciudad nocturna. Las luces en las ventanas de los edificios vecinos, los escasos coches en la calle, a lo lejos el parpadeo del letrero de una tienda abierta 24 horas. Cuando se casó, se había imaginado una vida muy diferente. Tardes acogedoras juntos, planes en común, apoyo y comprensión. Quizás hijos, al menos uno, al que amarían y criarían junto. Pero en lugar de eso, tenía un piso frío y vacío. Un marido distante que solo la veía como una subordinada a la que podía humillar cuando le viniera en gana. El hervidor hizo clic al apagarse. Sofía se preparó mecánicamente una manzanilla, lo único que le ayudaba a calmar un poco los nervios. Se sentó a la mesa de la cocina y abrazó la taza caliente con las manos. El móvil vibró. Un mensaje de Javier. «Me quedo hasta tarde. No me esperes». Corto, sin explicaciones, sin disculpas. Sofía ni siquiera se molestó en responder. Terminó su infusión, lavó la taza y se fue al baño. Se quedó un buen rato bajo la ducha caliente, intentando limpiar de su piel el día, sus palabras, la humillación. El agua corría por su pelo, resbalaba por su cara, mezclándose con lágrimas que no había invitado. Más tarde, tumbada en la cama en la oscuridad, no dejaba de pensar. Pensar en que esto no podía seguir así. En que cada día se perdía un poco más a sí misma, convirtiéndose en una sombra silenciosa que temía abrir la boca. En que el amor había muerto hacía mucho tiempo, si es que alguna vez fue real, y solo quedaba la costumbre y el miedo al cambio. Y en algún lugar de su alma, en el rincón más oscuro al que temía asomarse, comenzaba a gestarse una idea, silenciosa, casi inaudible, pero obstinada, la idea de que algo tenía que cambiar. Y si Javier no quería o no podía cambiarlo, entonces tendría que hacerlo ella. El reloj de la mesita de noche marcaba las 12:05 cuando Sofía oyó abrirse la puerta de entrada. Javier había llegado. Se descalzó ruidosamente en el recibidor y luego fue a la cocina. Se le oyó abrir la nevera, sacar algo. Unos minutos después entró en el dormitorio. Sin encender la luz, se desvistió y se acostó en su lado de la cama, dándole la espalda. Sofía permaneció inmóvil, fingiendo estar dormida. Y en esa oscuridad, escuchando su respiración, que pronto se volvió regular y profunda, tomó una decisión. No iba a soportarlo más. Encontraría una manera. Aún no sabía cuál sería exactamente, pero una cosa tenía clara: no se podía vivir así. Y mañana empezaría a actuar. A la mañana siguiente, Sofía se despertó antes de que sonara el despertador. Aún no había amanecido, solo una tenue franja gris anunciaba la llegada del nuevo día. Javier dormía,
despatarrado en su lado de la cama, roncando levemente. Sofía se levantó en silencio. Se puso una bata y fue a la cocina. Encendió la cafetera, se sentó a la mesa y sacó su tablet. La decisión que había tomado por la noche no se había desvanecido con las primeras luces del día, al contrario, se había vuelto más clara y definida. Si quería cambiar su vida, tenía que empezar ahora mismo. Y tenía que empezar por lo que mejor conocía, los documentos. Sofía llevaba 3 años trabajando en Alianza Trade. En ese tiempo, había llegado a conocer la empresa desde dentro, entendía cómo funcionaban todos los procesos, quién era responsable de qué. Y, lo más importante, había visto cómo trabajaba Javier. Veía cosas que otros no veían, porque estaba cerca, porque tenía acceso a la información, porque a menudo la obligaban a corregir sus errores y a encubrir sus meteduras de pata. El café estaba listo. Sofía se sirvió una taza, le añadió leche y volvió a la tablet. Abrió una aplicación de notas y empezó a escribir todo lo que recordaba. Cada caso, cada situación en la que Javier había infringido las normas de la empresa o sus obligaciones laborales. Lo primero que le vino a la mente fue la historia con el proveedor europeo. Fue hace 6 meses. Un contrato para el suministro de material de oficina. Un pedido grande, de casi 25.000 euros. Javier retrasó la aprobación del contrato 3 semanas, a pesar de que, según el reglamento de la empresa, todos los documentos debían estar firmados en un plazo de 5 días laborables. Debido a ese retraso, el proveedor incumplió los plazos de entrega. La empresa recibió el material con retraso y uno de los clientes clave, para el que estaba destinado ese material, rescindió el contrato y se fue a la competencia. En aquel momento, Javier echó toda la culpa al departamento legal, alegando que habían tardado mucho en revisar los documentos. Pero Sofía sabía perfectamente que el contrato había estado en la mesa de Javier durante 2 semanas, simplemente porque se había olvidado de él. Fue ella misma quien luego tuvo que correr de un lado a otro intentando acelerar el proceso cuando el director empezó a hacer preguntas. Sofía tecleaba rápidamente, anotando detalles, fechas, importes, nombres de empresas. Tengo que encontrar copias de los documentos que confirmen los plazos. El segundo caso, la falsificación de los informes de venta, había ocurrido hacía muy poco, a finales del trimestre anterior. El objetivo de ventas estaba en peligro y Javier, para presentar buenas cifras a la dirección, incluyó en el informe varias operaciones que aún no se habían cerrado. Formalmente, los contratos estaban firmados, pero el pago no se había recibido y la mercancía no se había enviado. Según las normas de la empresa, esas operaciones no debían incluirse en el informe trimestral hasta su ejecución real. Cuando el departamento de contabilidad empezó a hacer la conciliación, salieron a la luz las discrepancias. Javier llamó entonces a Sofía y le ordenó que arreglara las cifras, insinuando que debía encontrar alguna forma de justificar la incongruencia. Ella se negó a firmar los documentos corregidos, y entonces él mismo estampó una firma a mano, imitando la aprobación de contabilidad. Sofía hizo otra anotación, falsificación de la firma de la jefa de contabilidad, Isabel Ruiz. Eso ya era una infracción grave. Si encontraba ese documento y comparaba la firma con la original, un perito podría determinar fácilmente la falsificación. Fuera empezaba a clarear. Sofía miró el reloj, las 6:30. Javier solía levantarse a las 7, así que tenía media hora más. Siguió recordando y escribiendo. La historia con el cliente, el señor Romero, que se había quejado de un trato grosero y un servicio deficiente. Javier simplemente había borrado su correo de la bandeja de entrada corporativa, sin remitir la queja al departamento de reclamaciones, como exigía el procedimiento. El señor Romero acabó escribiendo una crítica furiosa en un portal independiente, lo que dañó la reputación de la empresa. También estaba el asunto de las comisiones ilegales. Sofía no tenía pruebas directas. Bat varias veces había oído a Javier mantener conversaciones extrañas por teléfono con representantes de proveedores. Frases como, el porcentaje sigue siendo el mismo y haz la transferencia a la misma tarjeta, sonaban más que sospechosas. La empresa prohibía estrictamente a los empleados recibir cualquier tipo de compensación de los socios. Se consideraba corrupción y conllevaba el despido inmediato. Probar esto sería más difícil, pero podría intentar encontrar los documentos sobre la selección de proveedores, analizar si los precios de compra estaban inflados, si se habían firmado contratos con empresas que ofrecían condiciones menos ventajosas. Sofía oyó sonar el despertador de Javier en el dormitorio. Rápidamente guardó las notas, cerró la tablet y se levantó, fingiendo que estaba preparando el desayuno. Javier salió del dormitorio unos 10 minutos después, con aspecto cansado y despeinado, en calzoncillos y camiseta. Entró en el baño sin decir una palabra. Sofía lo oyó cepillarse los dientes, abrir la ducha.
Luego volvió a la cocina, ya vestido con una camisa y pantalones limpios, el pelo todavía húmedo. ¿Café?, gruñó, sentándose a la mesa. ¡Ay! Sofía le sirvió una taza y se la puso delante. ¿Quieres tostadas? Venga. Desayunaron en silencio. Javier revisaba el móvil, respondiendo a algunos mensajes. Sofía fingía leer las noticias en la tablet, pero en realidad estaba dándole vueltas a su plan de acción. Necesitaba acceso a los documentos, tanto a los que estaban en el archivo digital de la empresa como a las copias en papel que Javier guardaba en la caja fuerte de su despacho. El archivo digital no era un problema. Tenía acceso de trabajo a muchas carpetas, pero la caja fuerte ahí no se podía entrar así como así. Aunque Sofía recordó que Javier nunca cambiaba la combinación de la caja fuerte. La conocía, 1509, el día y mes de nacimiento de su madre. Usaba esa combinación en todas partes, en el móvil, en las tarjetas de crédito, en todos los candados, por pura pereza de inventar contraseñas diferentes. Tenía que esperar el momento en que Javier saliera del despacho durante un tiempo suficientemente largo. ¿Una reunión con la dirección? ¿Una visita a un cliente? ¿La hora de comer? Algo así. Entonces podría entrar, abrir la caja fuerte y fotografiar los documentos necesarios. Me voy. Javier se levantó de la mesa, terminando su café, y cogió su chaqueta y el maletín. En la puerta se dio la vuelta. Por cierto, ¿has modificado el contrato de Morales? Sí, respondió Sofía. Se lo envié ayer por la tarde para su aprobación. Pues más te vale. Si la vuelves a fastidiar, te despediré con un escándalo. Estoy harto de sacarte las castañas del fuego. Salió, dando un portazo. Sofía se quedó sentada a la mesa, apretando entre sus manos la taza de café ya fría. Harto de sacarte las castañas del fuego. Como si fuera ella la que se equivocaba constantemente, y no él. Como si fuera ella la que falsificaba documentos y ocultaba las quejas de los clientes. Puso la taza en el fregadero, recogió sus cosas y también salió de casa. De camino al trabajo, sentada en el autobús, Sofía siguió pensando en los detalles. Tenía que actuar con cautela y de forma metódica. Reunir todas las pruebas, sistematizarlas, preparar un dossier completo y solo entonces entregárselo a quien correspondiera. ¿A quién exactamente? ¿Al director o directamente al Departamento de Control Interno? La empresa tenía un servicio de seguridad que se encargaba de investigar las infracciones. Probablemente esa sería la mejor opción. Ellos eran profesionales, sabrían evaluar la información correctamente y llevar a cabo una investigación. La oficina de Alianza Trade estaba en un centro de negocios cerca del metro, un edificio grande y moderno de cristal y hormigón, con un vestíbulo espacioso y un estricto control de seguridad en la entrada. Sofía pasó por el torno y subió en ascensor a la sexta planta. La jornada laboral comenzó como de costumbre. Reunión matutina a las 9, luego reparto de las tareas del día. Javier dirigía la reunión, como siempre, con seguridad y arrogancia, dando órdenes a diestro y siniestro. Sofía estaba sentada tomando notas, intentando no llamar la atención. Cuando la reunión terminó y todos se dispersaron, Sofía volvió a su sitio y encendió el ordenador. Lo primero que hizo fue entrar en el archivo digital corporativo. El sistema de almacenamiento de documentos estaba organizado por departamentos y por fechas. Tenía acceso a las carpetas de su departamento, así como a documentos generales, contratos, informes y memorandos internos. Sofía abrió la carpeta con los informes trimestrales del último semestre. Encontró el informe en el que Javier había incluido las operaciones no cerradas. El documento estaba firmado digitalmente, pero se adjuntaba un correo con la aprobación de contabilidad. Sofía abrió el archivo adjunto. Era un escaneo de la firma manuscrita de Isabel Ruiz. Guardó el archivo en un pendrive y luego abrió otros documentos con la firma auténtica de la jefa de contabilidad para compararlos. La diferencia era evidente a simple vista. La firma falsa parecía angulosa, insegura, mientras que la auténtica era fluida, con un característico rizo al final. Siguiente paso, encontrar los documentos del contrato con el proveedor europeo. Sofía pasó más de una hora rebuscando en el archivo hasta que encontró la carpeta correcta. Allí estaba toda la correspondencia, la solicitud inicial del proveedor, el borrador del contrato, las aprobaciones de los distintos departamentos y, lo más importante, las fechas. Según las fechas del sistema, se veía claramente que el contrato llegó a Javier para su firma el 21 de marzo y él no lo firmó hasta el 9 de abril. 19 días en lugar de los 5 estipulados. Sofía copió la carpeta entera. Luego encontró el memorando del director exigiendo una explicación por el retraso y la respuesta de Javier, en la que culpaba al departamento legal. También encontró el memorando de respuesta del jefe de los abogados, que demostraba que su departamento había aprobado el contrato en 2 días y que el retraso se había producido, precisamente en la fase de la firma por parte de Javier.
Estas ya eran pruebas contundentes. Sofía sintió crecer en su interior la confianza. Estaba en el camino correcto. A la hora de comer, cuando la mayoría de los empleados se habían ido a la cafetería o a comer algo a un local cercano, Sofía se quedó en su puesto. Lucía se asomó. «Sofía, ¿vamos a comer? Quiero ir a esa pizzería de enfrente». «Gracias, Lucía. Iré un poco más tarde. Tengo que terminar un informe urgente». «Bueno, vale. ¿Te traigo algo?» «No hace falta. Ya iré yo». Lucía se fue. Sofía esperó a que el pasillo se quedara vacío y se dirigió al despacho de Javier. La puerta estaba cerrada, pero sin llave. Rara vez cerraba su despacho con llave durante la jornada laboral, considerándolo una precaución innecesaria. Sofía miró a su alrededor. Nadie. Se deslizó rápidamente dentro y cerró la puerta tras de sí. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se oía desde el pasillo. Las manos le temblaban ligeramente. El despacho de Javier era espacioso y estaba bien amueblado. Un gran escritorio de madera oscura. Un sillón de cuero. Estanterías a lo largo de la pared con carpetas de documentos y varios premios de la empresa. En la pared colgaba su título universitario y certificados de diversos cursos de venta. La caja fuerte estaba en un rincón, detrás del sillón. Un pequeño armario metálico con cerradura de combinación. Sofía se acercó y marcó el código 15-0-9. Un clic. La caja fuerte se abrió. Dentro había carpetas con documentos, varios sobres, un pendrive. Sofía empezó a revisar rápidamente las carpetas. En una de ellas estaban los contratos con los proveedores, esos mismos por los que sospechaba que Javier recibía comisiones. Sacó el móvil y empezó a fotografiar las páginas, intentando no hacer ruido. En otra carpeta estaba la correspondencia con los clientes. Sofía la hojeó. Ahí estaba. La carta del señor Romero con su queja. Una reclamación oficial en papel con membrete de la empresa, con fecha y firma. Esa carta debería haber sido registrada en el departamento de reclamaciones y remitida para su estudio, pero Javier simplemente la había escondido en la caja fuerte. Sofía también fotografió eso. Las manos le temblaban cada vez más, por el miedo, por la emoción, por la conciencia de que estaba haciendo algo prohibido, pero necesario. De repente, se oyeron pasos en el pasillo. Sofía se quedó helada, aguzando el oído. Los pasos se acercaban. Cerró rápidamente la carpeta, la metió de nuevo en la caja fuerte, cerró la puerta de un golpe y giró el dial de la cerradura. Clic. Cerrado. Los pasos se detuvieron justo delante de la puerta del despacho. Sofía se quedó fría. Si alguien entraba ahora y la encontraba allí. La puerta se entreabrió. En el umbral apareció un guardia de seguridad, un hombre mayor con uniforme. «Ah, es usted, Sofía», suspiró aliviado. «Pensé que había entrado un extraño». «¿Está el señor García?» «No. Está en una reunión con un cliente», respondió Sofía, con la mayor calma posible, aunque por dentro se sentía como un bloque de hielo. «Le he traído unos documentos y se los he dejado en la mesa. Me lo había pedido». «Entendido. Bueno, disculpe la molestia». El guardia cerró la puerta. Sofía soltó el aire y se dejó caer en el borde del escritorio. Las piernas le flaqueaban y un sudor frío le recorría la espalda. ¿Tenía que irse de allí? Inmediatamente. Salió del despacho, intentando caminar con calma y seguridad, como si de verdad solo hubiera ido a dejar unos documentos. No había nadie en el pasillo. Sofía volvió a su sitio, se sentó frente al ordenador y fingió que trabajaba. Pero le era imposible concentrarse. Todo su cuerpo todavía temblaba por el susto. Por poco la pillan. ¿Qué habría dicho entonces? ¿Qué excusa habría inventado? Pero ahora tenía varias pruebas importantes más. Tenía que pasar las fotos del móvil al ordenador y guardarlas en un lugar seguro. Esa noche, ya en casa, Sofía organizó todo lo que había recopilado durante el día. Creó una carpeta aparte en su portátil personal, protegida con contraseña. Clasificó los documentos por categorías: incumplimiento de plazos, falsificación de documentos, ocultación de quejas, sospechas de corrupción. Cada punto iba acompañado de copias de documentos, capturas de pantalla del archivo digital, fotografía. Todo estaba fechado y con anotaciones. Cuando ocurrió la infracción, quiénes estuvieron implicados, qué consecuencias tuvo para la empresa. El trabajo le llevó varias horas. Javier llegó tarde, de nuevo habiéndose quedado en paradero desconocido. Sofía ya estaba en la cama con un libro cuando él apareció en el dormitorio. «¿Qué hacías?», preguntó mientras se desvestía. «Leía». Sofía levantó el libro, mostrándole la portada. Javier se dejó caer en la cama y al minuto ya estaba roncando. Sofía dejó el libro y apagó la luz. En la oscuridad, permaneció mucho tiempo con los ojos abiertos, repasando mentalmente los siguientes pasos de su plan. Los días siguientes transcurrieron en una tensa búsqueda de información.
Sofía intentaba actuar con discreción, extrayendo poco a poco los documentos que necesitaba del archivo. Copiaba correspondencia, guardaba archivos, hacía capturas de pantalla. Encontró otro caso flagrante, la historia de una licitación para el suministro de equipo. Javier había elegido a una empresa que ofrecía un precio un 15% más alto que sus competidores. Oficialmente, lo justificó por la mejor calidad y fiabilidad del proveedor, pero Sofía encontró en su correspondencia un correo del representante de esa empresa agradeciéndole su colaboración y prometiéndole transferir la suma acordada a la cuenta indicada. Aquello era una prueba directa de corrupción. Si entregaba eso a la dirección junto con el resto de los materiales, Javier no tendría escapatoria. Sofía copió toda la correspondencia y luego encontró los documentos de aquella licitación, todas las ofertas de los participantes, la tabla comparativa de precios, la justificación de la elección del ganador. Todo junto ofrecía un panorama completo de la infracción. Al final de la semana, había acumulado una carpeta considerable de pruebas. Más de 50 documentos, contratos, correos, informes, memorandos internos, capturas de pantalla. Todo estaba cuidadosamente clasificado por categorías. Cada documento tenía una breve descripción de la naturaleza de la infracción. Solo quedaba el último paso, decidir a quién entregar exactamente esos materiales. Sofía lo pensó durante varios días. El director de la empresa, don Ricardo Vega, era un hombre estricto y justo, pero no estaba segura de que fuera a examinar objetivamente una queja contra uno de sus mejores gestores de venta. Javier realmente generaba buenos beneficios para la empresa y la dirección lo valoraba. El departamento de control interno parecía una opción más fiable. Allí trabajaban personas cuya obligación directa era detectar infracciones y abuso. No dependían de simpatías ni de relaciones personales. Se guiaban únicamente por los reglamentos y los hechos. Sofía encontró en la web corporativa los datos de contacto del Servicio de Control Interno. El jefe del departamento era un tal Andrés Castí. Sofía sabía poco de él, lo había visto un par de veces por el pasillo. Un hombre seco y en forma, de unos 40 años, siempre con un traje impecable y una expresión impenetrable. Podría escribirle un memorando interno, adjuntando todos los materiales, pero temía que pudieran interceptar el correo o que la identificaran por su firma digital antes de tiempo. Si Javier se enteraba, haría todo lo posible por adelantarse a ella, destruiría los documentos comprometedores, inventaría excusas, le echaría la culpa a otro. No, tenía que actuar sobre seguro. Entregarlo todo en persona, con la garantía de que los materiales llegarían exactamente a donde debían y que serían examinados sin demora. El viernes por la tarde, cuando Javier se fue a una reunión y se suponía que no volvería hasta bien entrada la noche, Sofía imprimió todos los documentos. La impresora zumbó durante un buen rato, escupiendo página tras página. El resultado fue un grueso fajo de más de 100 hojas. Lo metió todo en una carpeta aparte, escribió en la portada: materiales sobre infracciones laborales del jefe del departamento de ventas, J. García, y puso la fecha. La carpeta fue a parar a un estante del armario, detrás de una pila de revistas viejas. Nadie la encontraría allí por casualidad, pero en cualquier momento, cuando Sofía tomara la decisión final, podría coger esa carpeta y entregarla. Durante el fin de semana, Sofía se sintió extraña, a la vez tranquila y ansiosa. Por un lado, por fin tenía un plan, tenía pruebas, una forma de cambiar la situación. Por otro, entendía que una vez que diera el último paso, no habría vuelta atrás. Destruiría su matrimonio por completo. Llevaría al despido de Javier. Pondría toda su vida patas arriba. Pero, ¿no era eso lo que quería? ¿Acaso la vida que tenían ahora merecía la pena ser conservada? El domingo por la noche, mientras cenaban en la cocina, en silencio como de costumbre, cada uno absorto en su móvil, Javier levantó de repente la cabeza y miró a Sofía. «Estás un poco rara últimamente». Sofía se sobresaltó. «¿En qué sentido?» «No sé. Estás como pensativa». «¿Problemas en el trabajo?» Ni siquiera se daba cuenta de lo absurda que sonaba esa pregunta. El problema en el trabajo era él, el principal problema. «No. Todo va bien», respondió Sofía. «Solo estoy un poco cansada». «Pues descansa. Coge vacaciones. ¿Aún te quedan días?» «¿No?» «Sí. Puede ser». Volvieron a sus móviles. La conversación terminó sin haber empezado realmente, como todo entre ellos en los últimos años. Pero ahora Sofía sabía que pronto todo cambiaría. Muy pronto. El lunes por la mañana, Sofía se despertó con una firme resolución. Se acabó lo de reunir pruebas. Se acabó lo de posponerlo. Hoy entregaría todos los materiales al Departamento de Control Interno. Se vistió con especial esmero, un traje sastre azul oscuro, una blusa blanca, el pelo recogido en un moño impecable. Quería parecer seria y profesional. Javier, como de costumbre,
apenas le prestó atención. Desayunó a toda prisa y se fue, diciendo al despedirse: «Hoy tengo reunión con proveedores hasta la hora de comer, luego reunión con el director. Volveré tarde». «Perfecto. ¿Hasta después de comer?» «Seguro que no estaría en la oficina». Sofía sacó la carpeta del armario, la metió en el bolso y salió de casa. Por el camino, el corazón le latía deprisa, las palmas de las manos le sudaban. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea de la que no podría volver. Llegó a la oficina antes de lo habitual, sobre las 8:30. A las 9 en punto, marcó el número interno del Departamento de Control Interno. Respondió una mujer. «Control Interno. Dígame». «Buenos días. Me llamo Sofía Martínez. Soy gestora del Departamento de Venta. Necesito reunirme con el señor Andrés Castillo por un asunto importante». «¿Sobre qué asunto?» «Exactamente. Se trata de infracciones laborales en nuestro departamento. Tengo documento». Hubo una pausa. «¿Puede venir hoy a las 11? Despacho 803, octava planta». «Sí, gracias». Esas 2 horas se le hicieron eterna. Sofía intentó trabajar, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación que le esperaba. A las 11:05, cogió el bolso y subió a la octava planta. El despacho estaba al final del pasillo. En la puerta, una placa: Departamento de Control Interno. Jefe de departamento, a Castillo. Sofía llamó. «Adelante». Detrás del escritorio estaba sentado Andrés Castillo, el hombre en forma de unos 40 años. Pelo corto con canas, ojos grises y atentos tras unas gafas finas. «Buenos días. Siéntese. Sofía Martínez, ¿verdad?» «Sí». Sofía se sentó. «Gracias por recibirme. Me han dicho que se trata de infracciones en el departamento de venta. Cuénteme más». Sofía tragó saliva. «Trabajo en el departamento de ventas desde hace 3 años. Mi superior es Javier García, el jefe de departamento. Durante este tiempo, he sido testigo de numerosas infracciones por su parte. Incumplimiento de los procedimientos corporativos, falsificación de documentos, ocultación de quejas de clientes y posiblemente, recepción de comisiones ilegales de proveedores». Castillo escuchaba atentamente. «¿Puede documentar todo eso?» «Sí». Sofía sacó la carpeta y la puso sobre la mesa. «Aquí están todos los materiales, copias de documentos, correspondencia, informes, memorandos internos. Todo está sistematizado». Castillo cogió la carpeta y empezó a hojearla. Repasó las páginas, deteniéndose en algunas. Sus cejas se arquearon ligeramente. «Son acusaciones graves», dijo, «y una recopilación muy detallada. ¿Cuánto tiempo ha tardado en reunir esto?» «Unas 2 semanas. Pero he observado muchas de estas infracciones durante los últimos 2 años». Castillo dejó la carpeta a un lado y la miró a los ojos. «¿Comprende la gravedad de la situación? Si estas acusaciones se confirman, el señor García será despedido. Es posible que se emprendan acciones legales contra él». «Lo comprendo. Tendrá que prestar declaración oficial. Su nombre aparecerá en los materiales de la investigación. No es una denuncia anónima». «Estoy dispuesta». Castillo volvió a coger la carpeta y durante varios minutos estudió su contenido, tomando notas. Finalmente, la cerró y se reclinó en el respaldo de su silla. «Señora Martínez, tengo que hacerle una pregunta. Javier García, ¿es familia suya?» Sofía se quedó helada. «Sí», dijo en voz baja. «Es mi marido». «Entiendo». El rostro de Castillo no expresó nada. «¿Podrían acusarla de venganza personal? De un intento de saldar cuentas por problemas familiares?» «Lo entiendo», Sofía se enderezó. «Pero eso no cambia los hechos. Los documentos son auténticos, las infracciones son reales. Todo se puede comprobar y confirmar». Castillo la miró durante unos segundos y luego asintió. «De acuerdo. Iniciaré una investigación interna. En el plazo de 1 semana, estudiaremos los materiales, realizaremos peritajes y interrogaremos a los testigos. La mantendré informada personalmente sobre el curso de la investigación. Le ruego que mantenga la confidencialidad. No le diga a nadie que ha acudido a nosotros». «De acuerdo. Gracias». Sofía salió del despacho. En el pasillo, se apoyó en la pared y respiró hondo. Ya estaba hecho. Los documentos estaban entregados. La investigación iba a comenzar. Volvió a su departamento. Lucía la saludó con la mano. «Sofía, ¿dónde estabas? ¿Te ha estado buscando Javier? Ha llamado como 3 veces». El corazón le dio un vuelco. «¿Qué querría?» «No sé. Dijo que le llamarás». Sofía marcó su número. «¿Dónde te habías metido? Llevo media hora llamándote». «Perdona. Estaba en una reunión. Tenía el móvil en silencio». «¿Qué pasa?» «Necesito el informe de clientes de la zona este del 3er trimestre. Urgente. El director lo ha pedido para la reunión». «De acuerdo. Lo preparo ahora mismo. Rápido». «La reunión es a la 1». Colgó. Sofía se puso a trabajar.
Tenía que comportarse como si nada, no mostrar que algo había cambiado. El día se alargó lentamente. Por la tarde, recibió un mensaje en su teléfono del trabajo. La investigación ha comenzado. Mañana por la mañana, peritaje de firmas. Después de comer, interrogatorio de testigos. Así que ya era mañana. En casa, Javier apareció sobre las 10. Cansado, irritado. La reunión se ha alargado, gruñó. Luego he estado 3 horas discutiendo con los abogados sobre una cláusula de un contrato. ¿Cenas? Dame cualquier cosa. Le calentó sopa y unos filetes. Javier comió en silencio, con la vista fija en el móvil. Sofía lo miraba y solo sentía un vacío. Ninguna pena, solo una fría calma. Esa noche tardó mucho en dormirse. Pensaba en lo que pasaría al día siguiente. ¿El peritaje confirmaría la falsificación? Y a partir de ahí todo se precipitaría. El martes por la mañana, Sofía se levantó antes de que sonara el despertador. Javier estaba somnoliento y poco hablador. Se fue el primero. Sofía llegó al trabajo a las 9. Trabajaba de forma automática. Su mente estaba ocupada esperando. A las 10:30, entraron en la oficina 2 hombres con traje. Uno era Andrés Castillo, el otro, un desconocido con una carpeta en la mano. ¿Está el señor García?, le preguntó Castillo a Isabel. Sí, en su despacho. Se dirigieron hacia el despacho de Javier. La puerta se cerró. Un silencio tenso se apoderó de la oficina. Todos se miraban, susurraban. Sofía fingía estar ocupada, pero el corazón le martilleaba. Unos minutos después, la puerta se abrió de golpe. Javier salió, pálido, con el rostro desencajado. Detrás de él, Castillo. Esto es un malentendido. La voz de Javier era alta, quebrada. Exijo una explicación. ¿Con qué motivo? Con motivo de una investigación interna, respondió Castillo con calma. Pasemos a la sala de reuniones. Pasaron junto a los puestos de trabajo. Javier miraba a su alrededor. Sus ojos se detuvieron un instante en Sofía, pero ella se refugió en su monitor. La puerta de la sala de reuniones se cerró. En la oficina comenzaron los susurros. ¿Qué ha pasado? ¿Una investigación o algo así? He oído algo de falsificación de documento. Lucía se acercó a Sofía. ¿Sabes algo? No, ni idea. Pasó una hora, luego media más. Entraron otras personas, el jefe de los abogados, la jefa de contabilidad Isabel Ruiz. Finalmente, la puerta se abrió. Javier salió, con el rostro grisáceo y los labios apretados. Se dirigió a su despacho sin mirar a nadie. Detrás de él, Castillo se detuvo en la entrada de la oficina. Buenos días a todos. Debido a una investigación interna, el señor Javier García queda temporalmente suspendido de sus funciones. Como jefe de departamento en funciones se nombra a David Sánchez. Les ruego que continúen con su trabajo como de costumbre. Se fue. Un silencio sepulcral cayó sobre la oficina. Luego estalló el murmullo. ¿Suspendido? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Sofía permanecía inmóvil. Por dentro, una extraña sensación entre el alivio y el miedo. Había empezado. El proceso estaba en marcha. Unos minutos después, Javier salió con una caja en la que había recogido sus cosas personales. Tenía una expresión pétrea, pero sus ojos echaban chispas. Al pasar, se detuvo junto al escritorio de Sofía, la miró desde arriba y siseó en voz baja. «Has sido tú. Sé que has sido tú». Sofía levantó la cabeza. «No sé de qué hablas». «Claro que lo sabes», su voz era de una furia helada. «Te arrepentirás de esto. Te lo juro. Te arrepentirás mucho». «Señor García», se oyó la voz de Castillo. «Por favor, acompáñeme». Javier lanzó una última mirada cargada de odio a Sofía y se dirigió a la salida. Toda la oficina lo siguió en silencio con la mirada. Cuando desapareció, estalló una tormenta de discusiones. Sofía se levantó y fue al baño para estar sola. Se encerró en un cubículo, apoyándose en la pared. Le temblaban las manos. Por dentro bullía una mezcla de emociones: triunfo, miedo, alivio, vergüenza. El teléfono vibró. Gracias por su colaboración. El peritaje ha confirmado la falsificación de las firmas. Las demás infracciones han sido documentadas. En 3 días, la comisión emitirá sus conclusiones. El peritaje lo había confirmado. Tenía razón. Sofía se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. Un rostro pálido, facciones tensas, pero en los ojos, determinación. Al volver, se sentó a trabajar. Tenía que mantener la normalidad. Lucía intentó sacarle detalles, pero Sofía respondió evasivamente: «No sé. Dicen que hay problemas con unos documentos». El día terminó. Sofía se fue a casa antes de lo habitual. En casa, se quedó sentada un buen rato en la cocina, bebiendo una infusión. Javier aún no había aparecido. ¿Dónde estaría? ¿Qué estaría haciendo? Regresó tarde por la noche. Sofía ya estaba en la cama.
Oyó cómo entraba en la cocina, abría la nevera, y luego sus pasos pesados hacia el dormitorio. Entró y encendió la luz. Sofía entrecerró los ojos. «¿Apaga? Por favor». No, su voz era dura. «Tenemos que hablar». Sofía se incorporó. Javier estaba de pie en medio de la habitación, con la chaqueta puesta. Tenía la cara roja y los ojos inyectados en sangre, claramente. Había bebido. «Les diste los documentos». Era una afirmación. «Estuviste reuniendo pruebas contra mí. Y me delataste a control interno». Sofía guardó silencio. «Contesta», rugió. «¿Fuiste tú?» «Sí», dijo en voz baja pero firme. «Fui yo». Él se tambaleó, como si le hubieran golpeado. Se quedó en silencio unos segundos y luego dio un paso adelante. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? Me has destruido. Me van a despedir. Puede que me abran una causa penal. Por tu culpa». «No por mi culpa», Sofía mantuvo la voz firme. «Por tu propia culpa. Por lo que hiciste, falsificar documentos, aceptar sobornos, engañar a la empresa. Todo el mundo lo hace». Javier agitó la mano. «Es una práctica habitual. Todos los jefes se llevan su porcentaje. Todos ajustan las cifras. ¿Puede ser? Pero eso no significa que esté bien». «¿Bien?», río con malicia. «¿Tú me vas a hablar a mí de lo que está bien? Tú, que has traicionado a tu propio marido». «Yo no he traicionado a nadie». Sofía se levantó, poniéndose la bata. «Simplemente he dejado de encubrir tus infracciones. He dejado de callarme cuando me humillas a mí y a los demás. He dejado de ser tu cómplice». «¿Cómplice?», se burló. «¿Qué palabras más grandes? La verdad es que solo te estás vengando porque te grité en el trabajo». «No», Sofía negó con la cabeza. «Lo hago porque estoy harta de vivir con miedo. Porque no quiero seguir soportando tu falta de respeto. Porque me he dado cuenta de que nunca vas a cambiar». Javier la miró como si la viera por primera vez. Luego se dio la vuelta bruscamente y salió, dando un portazo. Sofía oyó cómo se desplomaba en el sofá del salón. Luego, el silencio. Volvió a tumbarse, pero no pudo dormir. Mañana sería otro día, y en 3 días la comisión decidiría el destino de Javier de forma definitiva. 3 días después tuvo lugar la reunión de la comisión. Llamaron a Sofía como testigo. Prestó declaración. Respondió a preguntas. Confirmó la autenticidad de los documentos. Al día siguiente, Andrés Castillo la llamó. «Señora Martínez, la comisión ha tomado una decisión. El señor Javier García ha sido despedido por incumplimiento grave de la disciplina laboral. Los materiales han sido remitidos a las autoridades competentes para que decidan si procede abrir una causa penal». «Gracias por informarme», respondió Sofía en voz baja. Esa misma tarde, al llegar a casa, se encontró a Javier haciendo las maletas. Metía la ropa en una maleta en silencio. «Me voy», dijo sin mirarla. «Me quedaré con mis padres hasta que encuentre otro piso». «De acuerdo. Ya tienes lo que querías. Estoy despedido. Sin trabajo. Espero que ahora te sientas mejor». Sofía, de pie en el umbral del dormitorio, lo observaba. «¿No me siento mejor, Javier? Simplemente, ya no tengo miedo». Él levantó la cabeza y la miró. En sus ojos había algo parecido a la comprensión, pero no dijo nada. Cerró la maleta, cogió su chaqueta y salió del apartamento. La puerta se cerró. Sofía se quedó de pie en el silencio. 12 años de matrimonio habían terminado. Así de simple, sin gritos ni escándalos. Se había ido y el piso se sentía vacío. Fue a la cocina, puso a calentar agua. Se sentó a la mesa y, de repente, sintió como las lágrimas le rodaban por las mejillas. No de pena por él. No de arrepentimiento por lo que había hecho, sino de alivio, de que por fin todo hubiera terminado. Al día siguiente de la marcha de Javier, Sofía se despertó en un piso vacío. El silencio era inusual, incluso sus ronquidos, que tanto la habían irritado en los últimos años, ya no estaban. Se levantó, se preparó un café y se sentó junto a la ventana, contemplando la gris mañana de noviembre. Había que resolver los trámites, el divorcio, el reparto de bienes. Sofía sabía que Javier apenas opondría resistencia, después del despido y una posible causa penal, no estaba para luchar por el piso. Una semana después, presentó la demanda de divorcio. Javier aceptó sin objeciones. En la vista, se sentaron en lados opuestos de la sala, sin mirarse. El proceso duró 20 minutos. La jueza preguntó por los motivos del divorcio, si había hijos, por los bienes. ¿Las cuestiones patrimoniales están resueltas?, aclaró la jueza. Sí, respondió Sofía. El piso queda a mi nombre. Le pagaré a mi exmarido una compensación por su parte. Javier asintió, confirmándolo. Tenía un aspecto demacrado, envejecido.
Llevaba un jersey viejo y unos vaqueros. Nada de trajes caros ni relojes. Sentencia del tribunal: se disuelve el matrimonio entre Sofía Martínez García y Javier García López. Salieron de la sala al mismo tiempo. En el pasillo, Javier se detuvo y se volvió hacia ella. ¿Estás contenta ahora? Sofía lo miró con calma. Yo no quería destruirte, Javier. Solo quería que dejaras de destruirme a mí. Él quiso decir algo, pero se calló. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Sofía lo vio alejarse. Fue la última vez que lo vio como su marido. Ahora era simplemente una persona de su pasado. En el trabajo, el ambiente fue cambiando poco a poco. El nuevo jefe de departamento, David Sánchez, resultó ser un profesional tranquilo que no gritaba a sus subordinados ni los humillaba delante de sus compañeros. Trabajar se hizo más fácil, más libre. Los compañeros, por supuesto, sabían que Sofía había sido la mujer de Javier. Las reacciones fueron diversas. Algunos la compadecían, otros la criticaban en susurros a sus espaldas. Lucía un día le preguntó directamente: «Sofía, ¿es verdad que fuiste tú quien lo denunció a control interno?» Sofía dudó sin mentir, pero decidió ser sincera. «Sí, fui yo. Reuní pruebas de sus infracciones y las entregué». Lucía silbó. Vaya giro de los acontecimientos. «¿Pero sabes qué? Bien hecho. Se lo merecía». ¿Recuerdas cómo le gritó a Elena, la de contabilidad, el año pasado? Estuvo 2 semanas de baja por crisis de ansiedad. No quería vengarme, dijo Sofía en voz baja. Simplemente, no podía seguir callada. Hiciste bien. A veces, el silencio también es complicidad. Aquellas palabras se le quedaron grabadas. Sofía pensó en ellas más de una vez. El silencio como complicidad. ¿Cuántos años había callado? ¿Cuántas veces había tapado sus errores, corregido sus documentos, soportado la humillación? Y todo ese tiempo pensando que hacía lo correcto, que estaba salvando su familia, cuando en realidad solo tenía miedo al cambio. Un mes después del divorcio, el director de la empresa, don Ricardo, llamó a Sofía a su despacho. Ella se puso nerviosa, temiendo que hubieran decidido despedirla por ser un testigo incómodo, pero el director la recibió amablemente. «Sofía, siéntese. Quería agradecerle personalmente lo que hizo. Requirió un gran valor. Gracias a usted. Hemos detectado graves irregularidades y evitado futuras pérdidas para la empresa». Sofía guardó silencio, sin saber qué responder. «Sé que no fue fácil, dadas sus relaciones con el señor García», continuó el director. «Pero usted antepuso los intereses de la empresa y la honestidad a los lazos personales. Eso es digno de respeto. Por eso, he decidido ascenderla. A partir del mes que viene, será usted gestora senior, con un aumento de sueldo del 30%. Sofía se quedó atónita. «Yo gracias. No me lo esperaba. Se lo ha ganado. David Sánchez habla muy bien de su trabajo, y sus compañeros también. Siga así». Al salir del despacho, Sofía sintió algo extraño. Por primera vez en muchos años, la valoraban no como la mujer del jefe, no como a alguien a quien le habían dado un trabajo por enchufe, sino como a una profesional, por sus propios méritos. La subida de sueldo le permitió respirar más tranquila. Pagó a Javier la compensación por su parte del piso pidiendo un crédito, pero ahora podía devolverlo sin problemas. Hizo una pequeña reforma en el dormitorio, puso papel nuevo en las paredes, compró ropa de cama nueva. Quería borrar las huellas de su vida pasada. Por las tardes, a menudo se quedaba sola. Leía libros que había pospuesto durante mucho tiempo, veía películas, se apuntó a clases de yoga, algo en lo que había pensado durante años, pero Javier siempre decía que era una tontería y una pérdida de dinero. Lucía a veces la invitaba a salir, al cine, a tomar algo. Poco a poco, Sofía empezó a retomar el contacto con gente que había perdido durante su matrimonio. Resultó que muchos se alegraron de recuperar la relación. «¿Sabes, Sofía?», le dijo un día una vieja amiga, Natalia, con la que no se veía desde hacía 5 años. «Has cambiado. Estás como más viva. Antes siempre estabas tan cohibida, tan tensa». «¿De verdad?», se sorprendió Sofía. «Sí, como si siempre estuvieras andando de puntillas. Ahora pareces más relajada. El divorcio te ha sentado bien». Sofía se quedó pensando. Quizás fuera verdad. Ya no se despertaba con ansiedad. No temía decir algo equivocado. No medía cada palabra. Vivía para sí misma, no para la aprobación de nadie. Pasó medio año. La primavera sustituyó al invierno. La ciudad reverdeció. Un día, Sofía volvía del trabajo caminando por el parque y de repente vio una figura conocida en un banco. Javier. Estaba sentado, encorvado, con una chaqueta vieja, mirando el móvil. Quiso pasar de largo sin que la viera, pero él levantó la cabeza y la vio. Se miraron durante unos segundos, y luego Javier se levantó. «Hola», dijo. «Hola». Una pausa incómoda. «¿Qué tal?»,
preguntó él. Bien. ¿Y tú? Se encogió de hombro. Encontré trabajo. De gestor en una empresa pequeña. El sueldo no es gran cosa. Pero con mi reputación, no se puede pedir mucho. Ya veo. Otra pausa. Javier parecía perdido. Envejecido. Sofía sintió una punzada de lástima. Pero no de arrepentimiento. Quería decirte, carraspeó. Supongo que tenías razón. Me comporté como un imbécil. En el trabajo y contigo. He necesitado todo esto para darme cuenta. Sofía guardó silencio. No te pido perdón, continuó él. Sé que es tarde, pero quiero que sepas que lo he entendido. Tarde, pero lo he entendido. Me alegro de que te hayas dado cuenta, Javier, dijo Sofía en voz baja. Sinceramente, espero que no vuelvas a tratar así a la gente. Lo intentaré. Se quedaron un rato más en silencio. Luego Sofía asintió. Que te vaya bien. A ti también. Se alejó. Se dio la vuelta a los pocos metros. Javier seguía de pie, mirándola. Ella le hizo un gesto con la mano y dobló la esquina. Fue su último encuentro. Sofía caminó a casa pensando en lo caprichosa que es la vida. Un año atrás, no podría haber imaginado que se atrevería a hacer lo que hizo. Y ahora tenía una nueva vida. No perfecta, por supuesto. A veces se sentía sola, a veces la invadía la melancolía, pero era su vida, construida bajo sus propias condiciones. En casa, se preparó la cena, puso música y se sentó junto a la ventana con una taza de té. Afuera, el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. La ciudad zumbaba con su habitual ruido vespertino. Unas semanas después, apareció un nuevo cliente en el trabajo, Pablo, el dueño de una pequeña empresa de construcción. Se cruzaron varias veces por asuntos de trabajo. Era agradable, con buen sentido del humor. Atento. Un día, después de una reunión, se quedó un poco más. Sofía, ¿puedo invitarla a un café? No por trabajo, simplemente. Sofía se quedó desconcertada. No se me acabo de divorciar. No estoy muy. No le estoy pidiendo la mano, sonrió él. Solo un café. 2 personas. Una conversación agradable, sin compromiso. Sofía lo pensó unos segundos y asintió. De acuerdo. Solo un café. Fueron a la cafetería de enfrente, se sentaron junto a la ventana, hablaron del trabajo, de la vida, de libros. Pablo resultó ser un conversador culto e interesante. El tiempo pasó volando. Ha sido un placer, dijo él al despedirse. ¿Repetimos algún día? Quizás, sonrió Sofía. No se prometió nada. No hizo planes. No fantaseó con una nueva relación. Simplemente se permitió estar abierta a las posibilidades. Esa noche, sentada en casa, recordó una frase que había leído una vez. El respeto no se puede recuperar una vez que se ha perdido. Solo se puede empezar de nuevo con alguien que lo merezca. Javier había perdido su respeto muchos años atrás, y ninguna disculpa, ninguna promesa de cambio podría devolvérselo, porque el respeto no es un acto único. Es una práctica constante, una elección diaria de ver la dignidad en la otra persona. Sofía se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad brillaba con sus luces. En algún lugar de allí estaba Javier, construyendo su nueva vida. En algún lugar estaba Pablo, quizás pensando en su encuentro de hoy. En algún lugar había millones de personas, cada una con sus historias, sus alegrías, su dolor. Y aquí estaba ella, Sofía Martínez, 38 años, divorciada, gestora senior, viviendo sola en un piso de 2 dormitorios y, por primera vez en muchos años, libre. Libre del miedo, de la necesidad de justificarse, de las expectativas ajenas, de las relaciones tóxicas. Sonrió a su reflejo en el cristal oscuro. Mañana sería un nuevo día, una nueva semana, un nuevo capítulo en su vida. Y estaba lista para escribirlo ella misma, con su propia mano, con sus propias palabras. Ningún amor vale una humillación, ninguna relación vale la pérdida de una misma. Esa fue la lección principal que extrajo de todo lo sucedido. Y nunca más la olvidaría. Sofía apagó la luz de la habitación, dejando solo una pequeña lámpara sobre la mesa. Se sentó en el sillón con el libro que había empezado a leer hacía una semana. Lo abrió por el marcapáginas y se sumergió en la lectura. Afuera, la ciudad bullía, la primavera vivía su propia vida. De las ventanas abiertas de las casas vecinas llegaba el eco de una música. Y ella estaba allí, en su apartamento, en su espacio, en su nueva vida. Y se sentía bien. Gracias por haber escuchado este relato.